Y ahora sí, siendo las 13:07, me voy a sentar plácidamente en el Café La República, donde me encuentro con quién, con el filósofo mayor de Buenos Aires, mi amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Pero Jorge, ¿qué tal? Felicidades por estos 6 meses que compartimos, por Claro la que sí, felicidades emoción, para ¿no? ambos. La emoción de nuestra travesía en el campo del pensamiento, del diálogo, de las preguntas. Vos sabés que yo también te oía en tu editorial con mucha emoción, porque efectivamente lo que estamos llevando adelante es un sueño convertido al mismo tiempo en una invitación a quienes nos escuchan, a brindar y compartir un espacio de reflexión. Y creo que lo estamos haciendo con la autenticidad y la pasión indispensable como para que podamos augurarnos otros 6 meses de vida, otros 6 meses de Por vida. lo menos, Y sí. no, eso creo. Y bueno, la finalidad, una vez más, de lo que nos hemos propuesto es que el pensamiento recorra cada uno de los momentos de nuestro programa y muestre su robustez, su vitalidad, esencialmente asociada a lo que has dicho también en tu editorial, que es renunciar a la palabra totalizadora. Es decir, ser ensayistas, como se dice cuando se presenta nuestra sección, dos amigos de la vida, y ser amigos de la vida, además de lo que implica en relación a nosotros dos, es ser amigos de la complejidad de la vida, una complejidad que pide respeto, que pide convivencia, que pide interrogantes, que concibe las preguntas como lo que vienen después de las respuestas y no antes. Y bueno, en ese sentido, realmente levanto mi copa con vos y celebro con los oyentes también. Pensar en voz alta es nuestra tarea. Y bueno, y ahí te iba a decir justamente que, escuchando nuestra audición de hoy, ¿no? Esta concepción que vos tenés y que también planteaste de que nuestro programa sea un alto en el camino para que el pensamiento nos facilite una existencia más humana. Fíjate vos que es algo que retomó espléndidamente Almodóvar, ¿no es cierto?, cuando lo Sí. transcribiste, la cultura hace la vida mejor, Agustina Larrea cuando dijo la cultura nos hace más humanos que nada. Y ser humano finalmente, ¿qué significa? Comprender que no hemos nacido para ser inequívocos, que somos gente que pertenece a nuestra especie porque intenta hacer pie, encontrar espacios donde poder afirmar sin congelarnos un repertorio de convicciones que piden exploración incesante. Y bueno, mira, podríamos hablar ahora de esto, pero tal vez una manera de encauzar esta misma convicción es decirte que recorriendo hace un par de días mi biblioteca veía que me encontré, mejor dicho, con la obra de 3 historiadores que me llevaron a una pregunta que quiero formularte hoy. Resulta que encontré la obra de Montesquieu, que se llama Grandeza y decadencia de los romanos. A su lado, la de Edward Gibbon, que se llama Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Y después, una historia de Roma de un historiador de la era soviética, que se llama Kovalyov, que se llama Historia de Roma. Y me preguntaba, ¿qué significa abordar un mismo tema en forma sucesiva? ¿No bastó lo que dijo Montesquieu? ¿No bastó lo que dijo Gibbon? ¿No bastó lo que dice Kovalyov? ¿Por qué el pasado nos lleva a preguntarnos, y esta es la pregunta que quiero compartir con vos, ¿qué es la historia como permanente, como para que permanentemente el pasado nos convoque a una reinterpretación? Bueno, es un tema, me parece, enorme, ¿no? Complejo y Enorme. enorme. Así Eh, es. Teniendo en cuenta que, bueno, la mirada de la historia no podría ser una sola, no podría ser unívoca, me parece. Y por lo tanto hay como un proceso, me parece, de decantación
que va dejando los grandes trazos de la historia, ¿no? Parece que lo que Así es, nosotros bueno. recibimos son grandes trazos de la historia. Y aún esos grandes trazos me parece que están impregnados por la subjetividad. Están impregnados o pueden estar impregnados por la subjetividad, donde los datos están teñidos, son teñidos por, bueno, por cuestiones, llamémosla ideológicas, o por interpretaciones de tipo religioso, de interpretaciones que hacen a la subjetividad, ¿no? Por lo tanto, me parece que es muy complejo definir cómo se construye la historia, cómo se relata finalmente la historia, ¿no? Ahora, sin embargo, yo creo que lo estás haciendo sin aspirar a dar una definición que pueda tener carácter conclusivo, porque fíjate hasta qué punto lo que decís coincide con una idea que desarrolló espléndidamente T.S. Eliot, ese gran Sí, poeta sí. de lengua inglesa, en sus 4 cuartetos, ¿no? Gran poeta. Y además en un libro de ensayos que él llamó Ensayos de Crítica y Poesía, él dice lo siguiente: cada generación debería retraducir a los clásicos para inscribirlos en el idioma o en la terminología o en el léxico que privilegia como propio de su momento, ¿no? Es decir, retraducir incesantemente a los clásicos al lenguaje, a la perspectiva, a las valoraciones propias de cada generación. Esto que Eliot dice con respecto a la crítica y a la traducción en particular, bien vale para lo que estás diciendo vos de la historia. La historia es un relato, me estás diciendo, o así lo entiendo, Sí. que adolece y al mismo tiempo se ve favorecido por los puntos de vista y las perspectivas dominantes en cada ciclo histórico, en cada ciclo social, de forma tal que el pasado es permanentemente recaracterizado en función de los interrogantes con que lo aborda el presente. Claro, claro. Sí, mientras vos hablabas, estaba pensando, eh, además me parece que él está sujeto a interpretaciones y reinterpretaciones, ¿no? A valoraciones y a revalorizaciones. Este, pero bueno, eh, la, la, la idea de que hay una historia, yo creo que sí es cierto aquello de que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Hay ahí una sentencia verdadera, ¿no? Queda inscripto como historia oficial aquella que lograron los vencedores, ¿no? ¿Cómo lo ves Claro, vos esto? y yo creo que en parte es así, aunque en buena medida la historia del siglo XX también Sí, empezó a evidenciar la posibilidad de que el relato de los vencidos se hiciera oír y pudiera difundirse. Hace poco, uno de nuestros queridísimos autores, al que vos tanto te referís y con razón, Todorov, también sí, escribió la historia de los vencidos. sí, Cuando él cierto. relata la historia del descubrimiento de América y del paisaje con el que se encontraron quienes vieron venir a los españoles, él Sí, pone en boca de los vencidos una concepción del vencedor que permite entender también a esa palabra alternativa que fue amordazada. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en un relato relativamente reciente que escribió Reyes Mate, el gran pensador y filósofo español, cuando él en uno de sus ensayos toma el tema de quienes fueron víctimas de la expulsión que sufrieron árabes y judíos en el fines del siglo XV por un lado, principios del XVII por el otro, ¿no? Es decir, la voz de los vencidos. Pero esto lo asocio yo con algo que sí, también dijiste y que no se me escapa,
aunque acaso no lo recuerdes, cuando dijiste que la historia está sujeta a valoraciones y revalorizaciones. Y sí. Las revalorizaciones pueden ser simultáneas. Por ejemplo, el revisionismo histórico opera en el mismo momento en que un cierto oficialismo histórico propone una tesis sobre el significado del pasado. El revisionismo histórico, concomitantemente o en el mismo momento, toma ese asunto y lo reconsidera o replantea a la luz de hipótesis distintas. Y acá la pregunta es cómo juega la ideología en la lectura que hacemos del pasado. Claro. Sí, yo creo que hay una cuestión fundamental que es sí, yo creo que nadie puede considerarse ajeno a las presiones de su ideología o de su digamos de las ideas que lo motorizan, pero sí me parece que ahí hay una cuestión de cierto utilitarismo de los procesos históricos, ¿no? Que es algo muy diferente. Es decir, esta idea de ciertas ideologías es de esa idea de explotar la historia con un sentido que me favorezca en el presente, ¿no? O que me dé la razón para el presente. Me parece que es una cosa distinta, ¿no? Muy distinta, y está muy bien caracterizado también esta idea que es el valor instrumental del pasado para justificar un punto de vista actual. Ahí, cuando la ideología entra a operar de esta manera, el interés no es por saber qué ocurrió, sino por justificar lo que se está pensando. Claro. Y efectivamente, en este caso, el condicionamiento ideológico tiene un ingrediente consciente, no solo inconsciente, que es el propósito de tergiversar los hechos para que se adapten a lo que necesito creer y hacer creer. Claro. Ahora, más allá de esto está, como bien creo yo que estamos pudiendo subrayarlo, todos nosotros estamos en nuestra lectura del pasado condicionados por apremios del presente. Mi gran primer profesor de historia, que fue justamente el padre de Luis Alberto Romero, ¿no es cierto? Sí. Ese historiador formidable nos enseñaba en la universidad lo siguiente. Él nos decía: el pasado responde a las preguntas que se le hace desde el presente. Es lo que tiene para decir. El pasado tiene algo para decir según la índole de las preguntas que se le formulen. Es decir, que reconfigura su semblante en consonancia con los interrogantes que uno es capaz de plantearle, pero al mismo tiempo, y para escapar a este condicionamiento ideológico consciente o fundamentalmente reduccionista, siendo consciente de que muchas preguntas responden a la necesidad de que la realidad quepa en el zapato que le ponemos. Claro, claro. ¿Te parece, seguimos con este tema que me parece apasionante? Luego de una interrupción, que no es interrupción, es complemento. No es interrupción. Claro, vamos a escuchar una musiquita y volvemos. Y brindamos. Claro. Bueno, y continuamos, Santiago. Me quedé pensando. Ajá. Me voy a permitir una digresión, o te voy a pedir permiso para hacer una digresión. Venga. Claro, porque vos, cuando citaste a Luis Alberto Romero, dijiste el papá de Luis Alberto Romero, refiriéndote a José Luis Romero, ¿no? Y vos sabés que hay un periodista y algunos otros propagandistas maliciosos que cuando quieren ofender a Luis Alberto no lo mencionan, sino que dicen el hijo de José Luis Romero. Y entonces él siempre dice que es un gran orgullo que lo definan como el hijo de José Luis Romero, ¿no? Me acordé porque vos le hiciste un gran homenaje diciendo Luis Alberto Romero mencionaste a José Luis Romero como el papá de Luis Alberto, ¿no? Claro, claro. Esta es una digresión muy oportuna porque estamos hablando de un gran historiador
argentino, Así que es es. hijo de otro gran historiador argentino. Cosa Exactamente. nada fácil, porque Tal cual. normalmente ser hijo de un padre potente, creativo, fuertemente protagónico en su rol, no suele hacerle lugar a hijos igualmente significativos. Normalmente se es hijo de, lo cual es un auténtico Sí, orgullo, pero es un doble orgullo claro. poder ser también alguien que ha encontrado su propia voz en el ejercicio de un Tal mismo cual. campo, ¿no? Así que Tal sea cual, muy tal cual. bienvenida sea tu digresión. Pero además yo por mi parte pensaba Sí, que sí. esta referencia que hicimos a la historia narrada por los vencidos como algo que viene a matizar el monopolio de las palabras por parte del vencedor en el campo de la historia, también dio lugar a otra forma de derrotados por la historia que con el tiempo han aprendido a tomar la palabra, que es la de la historia que fue impulsada por los investigadores franceses como Philippe Arié, que Ujú. empezaron a narrar la historia de la vida cotidiana, es decir, que fueron Claro. abandonando el campo de los grandes hechos y de los grandes protagonistas para concentrarse en aquellos elementos de la vida diaria que también conforman un semblante del pasado al que el presente ha sabido tener acceso, o como ocurre a veces en el relato ficcional que en la Argentina alcanzó bastante difusión, de tomar aspectos de la vida cotidiana de los grandes héroes o de las grandes figuras, como decíamos, protagónicas, para mostrarlo en su cotidianeidad, en sus relaciones amorosas, en su vida de todos los días, ¿no? Y creo que es Claro. interesante ver cómo se produce esta proliferación de perspectivas que permiten que se cumpla aquello que también supiste decir cuando decís que es mejor renunciar a la palabra totalizadora que creer que uno la tiene. Claro. Bueno, quizás, Santiago, esto que estamos diciendo nos lleva a que en todo caso el problema es cuando la historia se hace oficial. O sea, cuando la historia se hace pretendidamente única y oficial. Porque como bien lo estás describiendo vos, las fuentes para investigar la historia pueden ser muy diversas, pueden estar en distintos. Me pareció muy interesante lo que dijiste de Todorov. Está la historia de los vencidos, no solamente la historia de los vencedores, está la historia de las costumbres, está la historia desde puntos de vista ideológicos diversos. En todo caso, el problema se da cuando se adopta una historia y se dice, esta es la historia. Claro, claro. Ahí tenemos de nuevo la vigencia o el predominio del carácter desembosadamente totalitario, ¿no?, de la Claro, ideología operando sobre los hechos, ¿no? Y la renuncia al matiz, a la perspectiva. claro, Por eso a veces uno dice, bueno, debemos promover miradas interdisciplinarias, pero también debemos hacerlo dentro del mismo campo, presentando claro. lecturas distintas de mismos hechos en una misma época incluso, en un mismo momento, ¿no? Porque fíjate vos, ¿no? Un hecho que a mí me parece siempre sumamente revelador. A fines del siglo XVI, principios del XVII, hay una lectura triunfal que Inglaterra hace de sí misma a través del éxito justamente del capitalismo mercantil que se empieza a desarrollar y va a convertir a Inglaterra en una potencia militar dominante, capaz de derrotar a la invencible armada, como lo hizo en Sí, 1588. Entonces Inglaterra, esa potencia espectacular bajo Isabel I, se empieza a desplegar con las banderas de un triunfalismo innegable. Pero junto claro. con esto, y esto me parece fantástico, viene un señor a decir, quería advertirles, queridos conciudadanos, reina querida, que hay algo que el hombre no puede colonizar.
y es el espíritu humano. Ah, perdón, me olvidé de presentarme, me llamo William Shakespeare. Claro. ¿No? No. Magnífico. Entonces, claro, ¿qué viene a decir Shakespeare? Y sí, tal vez podamos colonizarlo todo, desde la India en adelante, en todas las direcciones, y reemplazar a España, y ser los hombres y mujeres de la hora, pero también quiero decirles que el hombre es un insubordinado a sí mismo, que la pasión, la oscuridad, el desenfreno muchas veces impiden que la coherencia domine sus actos. Y voy a escribirles una tragedia que todavía no sé si se llamará Hamlet como mi hijo o Hamlet por algo parecido, pero voy a tratar de contarles que no siempre lo que uno ve de sí mismo es la totalidad de lo que puede significar. Claro. Y a esto también le añado las omisiones de la historia, ¿no? Muy bien, claro. Vos sabés que estaba viendo, a propósito de la pandemia, Santiago, la gripe española del principio del siglo pasado, 1918-1920, mató a más personas que las dos guerras mundiales juntas. Sobre la pandemia española se calcula que hay unos 400 libros escritos. Y sobre la Primera Guerra Mundial hay 80.000 libros, más o menos, ¿no? Escritos. Es decir, es una cosa interesante. Estuve tratando de indagar un poquito por qué sucede esto, porque las pandemias no tienen épica. No hay buenos ni malos. Muy interesante. ¿No? Eso, Es un no hay puntito, buenos ni ¿no? malos. No me animo a profundizar mucho, recién lo estuve mirando, pero me pareció muy interesante, sobre todo porque estamos viviendo una de esas pandemias, ¿no? Claro, es muy sugestivo lo que decís, porque precisamente no tiene demasiada rentabilidad en el campo de la idealización lo que ha ocurrido. Claro. Entonces, Claro. más vale olvidarlo, ¿no? Más Claro. vale olvidarlo. Pero eso también tiene un costo. Ahora, lo que decís a su vez me recuerda a aquellos historiadores que son capaces de explorar el olvido, los prejuicios encubridores, aquellas perspectivas que aspiran a dejar de lado lo que no es conveniente tomar en cuenta. Y recordaba un historiador contemporáneo extraordinario, desgraciadamente fallecido aún siendo joven, que fue Tony Judd, el escritor inglés, ¿no es cierto?, que fue capaz de escribir un libro como posguerra, que toma desde el año 45 en adelante la historia de Europa, y él trata de mostrar en ese libro qué es lo que cada una de las naciones que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, aún a favor no solo a favor del nacionalsocialismo, sino incluso en contra, qué es lo que cada una de ellas tiene para ocultar, amordazar, intentar encubrir o borrar, para que su imagen no se vea afectada por contradicciones que impiden su idealización o por lo menos el rescate de su presunta inocencia. Y entonces va explorando, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, de qué forma en Holanda, un país que uno indudablemente tiene asociado a la lucha contra el nacionalsocialismo, a la actitud solidaria con los judíos, o el caso de Noruega, países donde también prosperó una línea de pensamiento favorable al nacionalsocialismo y alcanzó un auge considerable en momentos que comprometieron esa línea democrática que finalmente preponderó. Y es interesante como Judd va subrayando todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de que ese rostro límpido, acuse una cierta acné o unas ciertas manchas que impiden confundirlo con la belleza. Claro. Bueno, me parece fundamental esto que estás diciendo, ¿no? Fundamental. Sí. Estaba pensando también en versiones como la historia de la Revolución Rusa de Oraldo Fitzes, donde él, que tiene dos libros muy interesantes, ¿no? Ese, tiene varios, pero ese y también otros, Los que susurran, que habla desde las costumbres justamente, desde la cultura. Pero es muy interesante
porque, porque son también la historiografía va reparando omisiones, ¿no? Eso es, ahí está. Ese papel sanador que le estás atribuyendo en este momento a la historiografía nos permite señalar un aspecto más de la riqueza de pensar el pasado, es decir, reparar omisiones, ¿no? Claro. También se trabaja en esa línea y esto pone de manifiesto uno de los sentidos más fecundos de la actividad del historiador, que Claro. es contribuir a que el olvido no pueda más que la memoria indispensable. Claro. No Quizás, pueda más. quizás hace falta distancia, ¿no? Digo, cuanto más se toma distancia de los acontecimientos, más posibilidades de enfriar el tipo de análisis, de esto que vos decías, ¿no? Nosotros somos en general resultado de las posguerras mundiales del siglo pasado. La posguerra tuvo una etapa idílica, digamos, de los vencedores, donde los culpables, como siempre suele suceder, son poquitos. Los países, los pueblos parecen no tener nada que ver con esos fenómenos extraños que bajaron del cielo, llamados Hitler o Mussolini o Sí, Stalin, y luego la historia va equilibrando, ¿no? Me da la impresión. así es. Yo creo que en parte es así efectivamente cuando la ideología no logra, pese a la perspectiva de los años, Claro. adueñarse del pasado. Por ejemplo, otro libro espléndido que ha retratado la complejidad del fenómeno alemán es un libro de Karl Jaspers, el filósofo, psiquiatra Sí. inicialmente, filósofo después, que se llama La culpabilidad alemana, donde él desplaza el interés por el análisis del nazismo, de las dirigencias políticas y de los fenómenos políticos que dominantes de la época, para mostrar cómo la sociedad alemana intervino en el afianzamiento del pensamiento totalitario alemán, ¿no? Claro, Bueno, claro. en ese sentido voy a decirte algo que no podía Sí. faltar en una fiesta como la de hoy, que es que te he traído un poema y se lo he traído a nuestros oyentes. Sabés que me estaba Eh, empezando a preocupar, porque No, acá sí, está. sí, digo, Y me va a ¿sabes dejar qué? sin regalo este hombre. No, acá lo tenés y vas a ver qué regalo. Es un poema de Jacques Prévert, el gran poeta francés que Ajá. vivió entre Sí. 1900 y 1977 y que tiene que ver con una historia que quiero resumir para que los oyentes puedan situarse ante el valor de este poema. Este poema habla de una ciudad francesa que está situada en la región de Bretaña, que se llama Brest, ¿no? Esta ciudad de Brest refiere dos momentos distintos, un momento en el cual hay un encuentro amoroso y otro en el cual se presenta esa ciudad víctima de 165 bombardeos que sufrió la ciudad de Brest entre junio de 1940 y septiembre de 1944. Bueno, la ciudad fue completamente destruida y de ese poema hay una lectura inolvidable de Ilmota que es verdaderamente estremecedora, ¿no? El poema fue escrito en 1946 y él le puso, Jacques Prévert, le puso como título Bárbara. Aquí va. Recuerda, Bárbara, llovía sin parar en Brest aquel día y tú ibas sonriente, espléndida, encantada, bañada por la luz de la lluvia. Recuerda, Bárbara, llovía sin parar en Brest y yo te encontré al cruzar la calle Sion. Tú sonreíste y yo te sonreí también. Recuerda, Bárbara, tú, a quien yo no conocía, tú, que no me conocías. Recuerda, vamos, recuerda aquel día, no lo olvides. Un hombre se protegía en un portal y gritó tu nombre, Bárbara. Y tú corriste hacia él bajo la lluvia, bañada por la luz de la lluvia, espléndida, encantada, y te arrojaste en sus brazos.
Recuerda, Bárbara, y no te enojes si te tuteo. Yo tuteo a todos los que amo, incluso cuando no los he visto más que una vez. Yo tuteo a todos los que se aman, incluso si no los conozco. Recuerda, Bárbara, no olvides esa lluvia mansa y feliz sobre tu rostro feliz, sobre esa ciudad feliz, esa lluvia sobre el mar, sobre el arsenal, sobre el barco de Uson. Ah, Bárbara, qué idiotez la guerra. ¿Qué ha sido de ti, de tu vida, bajo esta lluvia de hierro, de acero, de sangre? Y aquel que te estrechaba en sus brazos amorosamente, ha muerto, ha desaparecido o está vivo todavía. Ah, Bárbara, llueve sin parar en Brest como llovía entonces, pero ya no es lo mismo. Y todo se ha echado a perder. Es una lluvia de duelo terrible y desolada. Ya ni siquiera es una tormenta de hierro, de acero, de sangre, sino simplemente de nubes que revientan como perros que desaparecen bajo el agua, que cae y cae en Brest y se van a pudrir a lo lejos, muy lejos de Brest, donde no queda nada. Impresionante. Jacques Prévert. Oh, qué otra manera de contar la guerra, ¿no? Poéticamente. Ahí está. Madre otra mía. manera de contar la historia, Madre querido amigo. Otra manera, Sí, donde tal la cual. intensidad personal protagoniza el relato y los hechos. Claro que sí, claro que sí. Otra manera de contar la historia. Muy buena definición. Ahí tenemos Bueno, Santiago, entonces a la poesía, una vez más cumpliendo su sí, hermosa función claro, dentro la de ese poesía, planteo la música. eso que nos hacía Agustina Larrea. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿te parece bien que hagamos un espacio para la música y ya la recibimos a Graciela y a Pablo, que vienen Así a hacer sea, el porqué? claro que sí. Y salud una vez más por nuestros 6 meses. Eso, salud y felicitaciones. Y como todos los domingos, ahí estamos. Ingresa al Café de la República la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que después harán por qué. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo están Pablo. ustedes? ¿Cómo que Hola, dicen? Graciela. ¿Cómo está? Acá estamos Acá nosotros. venimos en patota. Está bien. A unirse a esta multitud que somos nosotros dos. Graciela, que es más grandota que yo, adelante. Claro, claro. Sí, Esa es pero ¿por qué no? Inés, siempre los... No quisiste decir que es más vieja, por eso. No, no. vos adelante en muchas Para cosas nada. vos. Ay, ay, ay. Bueno, acá Ese les damos la recurso- bienvenida. Nosotros estamos celebrando nuestros primeros 6 meses de vida al aire con nuestra audición. Muy bien, Y felicitaciones. les servimos una Muchas copa Los felicito, adicional. los felicito. Muchas Gracias. ¿Con qué? ¿Y con qué se deleitaron hoy? A ver, Hoy, ¿qué hoy poesía? hemos ¿Qué planteado. A ver. Sí. La Dale, poesía. dale, perdón. No, sí, has escuchado un poema de Jacques Prévert, muy hermoso, que se llama Bárbara, pero aparte hemos conversado sobre el significado de la historia entendida como relato, es decir, narrar historia, escribir historia, llevar adelante la historiografía. ¿Qué es el pasado a la luz de las perspectivas que le infunde el relato histórico? Y creo que en ese sentido tenés mucho para decirnos también, Graciela. Sí, sí, tengo mucha historia. Tengo historia personal y tengo ese placer que tuve siempre, desde muy chica, por leer historia. A mí me gustaba leer la historia. Y me sigue gustando, sigo leyendo todo lo que tiene que ver con nuestra
a ver, me encuentro que ahora estoy leyendo con cosas que yo vi pasar Claro. y de las cuales tenía, bueno, alguna idea, pero vista por un historiador, y todo, por ejemplo el caso de Pablo Gerchunov y Economía y otros, el propio Tito escribiendo la historia del peronismo en lo que es el libro sobre Dardo Cabo, es De Tito Palermo, ¿no? Estamos hablando. de Tito, sí, perdón, de Tito Claro. Palermo, de Sí, Vicente Palermo, tenés razón. Exacto. Excelentes ambos libros, Sí, últimos de ambos. Y vos lo ves y decís qué diferente lo veía yo esas cosas, o cómo entiendo yo ahora aquello que juzgaba de otra manera, Claro. Sí. o que no entendía, Claro, porque lo vivía. Claro, en la perspectiva histórica Jorge justamente señalaba cómo la distancia que a veces podemos ganar con el tiempo sobre episodios que han ocurrido o incluso, como decís ahora, que hemos protagonizado, permite de repente contar con una relectura que nos Claro. incluye, que complementa lo que pensamos. Qué interesante, muy interesante lo que decís, Graciela, ¿no? En el sentido de que, claro, nosotros que tenemos unos años, empezamos a vivir, tenemos hechos que efectivamente ya están en la historia, ¿no? Bueno, todos tienen hechos que están en la historia, pero nosotros tenemos más distancia. Y qué interesante, ¿no? Esto que estás diciendo, me parece. Y otro aspecto, Jorge, que marca Sí. Graciela, que me parece muy interesante. Ella dijo, a mí me gusta leer historia. Yo lo quiero subrayar porque muchas veces asociamos el deleite de leer exclusivamente al de la ficción. Pero lo cierto es que la historiografía, aun cuando cuente quizá con menos entusiastas desde el punto de vista del fervor de la lectura, es un verdadero placer. Leer historia es para muchos de nosotros tan apasionante como leer un libro de ficción. No, para mí es me gusta mucho he leído Hobsbawm el sí. inglés, qué sé yo, la historia. A ver, tuve que estudiar la historia francesa por obligación, porque estaba Claro, tu formación. el profesor, mi formación, pero para mí no era una obligación. Era un deleite. Tenía, qué sé yo, deleite, ¿no? Por esas cosas. Y te alcancé a oír detrás de la puerta la poesía bárbara Sí. de Prévert. Jacques Prévert. Es impresionante. Bueno, todo Jacques Prévert es atrapante, ¿no? Así es. Es atrapante. Sí. Sí. No, dale. No, solo decir que lo es además por esa conjunción formidable que él logra entre la sencillez y la hondura y el lirismo, la cadencia expresiva que sabe infundirle a palabras que son simples, no ha buscado nunca la hipérbole, siempre se ha movido en el plano del lenguaje que compartió con sus semejantes, pero le supo infundir un aliento estético maravilloso. Esa poesía donde describe cómo va tomando una taza de café Sí. mientras es abandonado o abandonada Sí. por la persona que amaba, ¿no? Así es. Donde va así es. poniendo, puse el azúcar en el café, tomé la cuchara, revolví el café, qué sé yo qué, y termina, y se fue, ¿no? Y se fue, Impresionante, y se fue. qué belleza, Sí, qué belleza. la intensidad Sí. de la poesía. Bueno, hubo dos grandes escritores franceses, vos los debés haber estudiado en tu momento muy bien, que fueron víctimas de cierto desdén o desprecio por la sencillez de su expresión, que fueron, junto con Prévert, Albert Camus. Albert Camus también decía, bueno, pero este hombre escribe como la gente habla. No, Claro. la gente es el lenguaje coloquial, pero potenciado por el talento, ¿verdad? Claro. No, pero bueno, porque el francés siempre ha tenido esa cuestión, el propio espíritu francés, de ser mucho más voltero, diríamos nosotros, para llegar a una idea, ¿no? Pero
muy lindo. Y la verdad que yo no sé todo lo que hablaron y con quién hablaron, pero... Bueno, aprovechemos para que nos digas vos con quién hablas, porque nos queda muy poquito tiempo, así sabemos cómo sí, voy a hablar con Jorge Osona. Ah, mira. Sobre un tema que en medio se discute, primero de cómo está, él conoce como nadie, cómo está no como nadie, como otros, pero mucho, Sí. El conurbano bonaerense. Conurbano, sí. ¿Y qué es eso del pobrismo, no? Muy bien. Casi como una doctrina. Y después con quien es vicepresidente de ACDE. Sí. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Sí. Claro. Es Ignacio Goropitz. Para ver qué rol tiene hoy, qué rol moderno piensa tener, si es que lo piensan, los empresarios, porque la verdad que tanto el sindicalismo nuestro como el empresariado nuestro ha tenido hasta hace poco tiempo un rol muy antiguo y Claro, muy restringido. Cuando uno lo ve comparado con otros lugares, nota diferencias enormes y eso incide en la producción. Y bueno, de eso va la cosa, muchachos. Muy interesante, les deseamos lo mejor, que tengan un gran programa, los estaremos escuchando. Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene, si les parece, amigos. así Sí, es. claro. Y salgan Así al quedamos los solcito. cuatro, salud para los cuatro y sol para todos. Eso. Sí, que todavía mantiene un cachito la temperatura. Dentro de un rato. Sí, el invierno se resiste, es melancólico. Tal cual. Un buen abrazo, programa. hasta el domingo, adiós. Se quedan en por qué. Gracias, Chao. Chao. Hasta Chao, luego. Santiago. Chao, Jorge. Chao.